Listo, ahora sí. Tenemos dos torres de destilación y dice que en un área de preparación, yo tengo muchas ventanas emergentes, me cuesta leer. Dice, en un área de preparación de la alimentación a una planta que fabrica gasolina, se elimina isopentano, como ven ustedes acá. Quiero ver si tengo la opción del puntero. Como ven en esta parte, tengo una torre que elimina isopentano. Es una torre de despentanización. Es un nombre netamente coloquial, no es necesario aprenderlo. Y dice que suponemos para simplificar que el proceso y los componentes son como se muestran en la figura. Y me pregunta qué fracción de la gasolina libre de butano se va a pasar por la torre de isopentano. Entonces vamos a ver un poco de los componentes independientes. Estamos hablando de gasolina, entonces podría ser la gasolina un compuesto independiente, pero dice que esta gasolina elimina el octano, por este separador va a salir isoctano al 100%, y que es una gasolina libre de butano. Por lo que observan, en la primer torre se está dando este proceso de desisobutanización. Por lo tanto, cuando arranca nuestro análisis, el análisis debería contemplar, ustedes ven que está grabando la clase, ¿sí? Sí. Sí, ahí aparece que está grabando. Dale, gracias. Cuando nosotros arrancamos el análisis, vamos a partir de esta corriente que ya se encuentra libre de butano. Por lo tanto, desde esta flecha en adelante, todos los sistemas no van a tener butano, no va a ser necesario su inclusión. Lo otro es que gasolina, en realidad, es un nombre, eh, podemos decir que es un nombre coloquial de la mezcla entre isopentano y N-pentano, que es la cadena sin ramificaciones. Entonces, los dos compuestos independientes que vamos a tener para este sistema es isopentano y N-pentano, tal cual como lo muestra este pequeño diagrama de bloques que se presenta. ¿Sí? Insisto, podríamos poner gasolina, pero para el problema que estamos mostrando, gasolina se lo muestra como una mezcla, como el nombre coloquial de la corriente, pero no hay que confundir el nombre de la corriente con el nombre de los compuestos independientes. Entonces pasamos un poco este diagrama al que nosotros pensamos para integración 2. Voy a ver si puedo usar, adquirí hace poquito una tablet gráfica. Si ustedes ven en este punto, lo único que hay es una bifurcación de las corrientes. ¿Está bien? Ahí lo que estaría teniendo es un divisor. Y si se fijan aquí, parte fue a la torre y el excedente se derivó, se bypassó. O sea, hay una parte del caudal que no va a pasar a través de esta corriente, de este separador. Si ustedes se fijan, yo acá lo que tengo es un divisor, acá tendría el separador y acá el mezclador. Insisto porque en el parcial yo les voy a dar un diagrama de este tipo sin colocarlo necesariamente como lo estamos viendo acá. Y ustedes tienen que saber desenvolverse en esa situación. ¿Se entiende? Rompí todo. Sí, profe. Profe, tengo una duda. Sí, decime. Es justo en realidad algo que acaba de decir, pero no lo entendí. O sea que tendríamos que hacer el diagrama
tal cual como usted nos mostró, digamos, más simplificado que lo que nos dio en el ejercicio, o podemos usar ese y simplemente agregar un cuadradito para la derivación, otro con el mezclador. Lo ideal sería que ustedes lo pasen a un diagrama de bloques y pongan los nombres de cada una de las corrientes con las composiciones, las X. Y ustedes eso déjenlo lo más ordenado y prolijo posible para yo a partir de ahí saber qué datos tomaron, cuál es su situación inicial. Eh, si estamos hablando de un reciclo de un bypass, la estructura va a ser la misma, pero el sentido de las corrientes es diferente. Entonces tener en cuenta eso. Si es Bien, posible. perfecto, gracias. O sea, lo ideal sería que sí lo tenga. Acá me preguntan en el chat, si yo tengo una derivación, yo voy a tener un divisor, un separador y un mezclador. Generalmente, para que sea una derivación como tal, yo tengo mi corriente de alimentación y a esta corriente parte la salteo, de ahí el nombre de bypass, salteo este equipo. Entonces necesariamente como parte de mi corriente va a saltar el equipo, necesariamente siempre arranca con un divisor. Y eso es fundamental. Bueno, seguimos con el ejercicio. Entonces yo... Profe, ¿le puedo hacer una consulta rápida? Sí, dígame. Bueno, el divisor lo que hace es separar como dos corrientes distintas a partir de una, con caudales diferentes, pero la misma composición de la cual partieron. Pero mi pregunta va, si el separador separa, no necesariamente siempre separa 100% y 100% o no. Claro, Por la ejemplo, separación por va ejemplo, a otorgarse a un equilibrio que lo podemos determinar en el segundo cuatrimestre, un equilibrio líquido-líquido, líquido-vapor, o puede ser por alguna restricción también, como que 2/3 del isobutano que entró queda retenido y lo demás pasa, demás. Depende más de eso. Bueno, entonces, partiendo con que el componente 1 es el isopentano y el componente 2 es el N-pentano, traduzco este escenario más real a la estructura de integración 2. Como les digo, el parcial siempre lo tienen que asemejar a una estructura así. ¿Está bien? Y coloco ahí las concentraciones. ¿Hay base de cálculo? Por lo pronto ninguna. Y entonces desde ya voy firmando que al menos una de todos estos sistemas va a dar grado de libertad 1 o mayor. Nunca va a ser menos. Javier, tengo que estás levantando la mano. Sí, profe, rápido pregunta. ¿Esa derivación se puede dibujar, digamos, abajo y que el del separador salga hacia arriba, es lo mismo o tiene que ser así? Ah, sí, vuelvo a... Mira, justo mi pareja dio positivo de COVID, me cayó la tablet, así que ahora la voy a usar al palo porque no puedo estar en la facultad. Em, la estructura, ustedes pueden poner el divisor acá, con el mezclador en este sentido. Lo pueden hacer tal cual, derivaría de esto, ¿bien? Pero creo que pasa por ahí a algunos se les puede complicar porque no es necesariamente lo que hicimos en clase. Y después esta derivación puede ir para abajo, es como que cada uno lo puede dibujar de la manera que quiera, no hay problema. Bueno, entonces, Digamos, mientras tenga las tres estancias, divisor, separador y mezclador, puede tener la forma que nos dé la gana, digamos, y siempre que estén en exactamente, ese orden. sí, sí, sí. Y es lo que pasa en la realidad, en el área profesional, los equipos están dispuestos de acuerdo a una cuestión de planta que no necesariamente tiene que seguir los tres bloquecitos en serie.
Bueno, entonces comenzamos con el primer, que sería el divisor. Acá es importante aclarar, me voy nuevamente a la pluma, que yo podría partir, si quisiera, indicando que esto es 0,8, que esto es 0,2, ¿está bien? Esto yo lo podría hacer si quiero en mi situación inicial. Pero yo por una cuestión netamente de cómo vamos manejando la cátedra, lo estaría haciendo así. Quien lo quiera hacer poniendo todos los datos de la composición inicial lo puede hacer, siempre teniendo en cuenta después las corrientes que se van a ir eliminando. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Perdón, no corrientes, sino las ecuaciones como tal. Si partimos del análisis de los grados de libertad, vamos a tener balance de masa total. Yo estoy teniendo este sistema que ustedes ven aquí. Las corrientes que atraviesan el sistema van a ser las entradas y las salidas. F1 está ingresando, sale F2, sale F3. Entonces F1 va a ser igual a F2 más F3. Si me voy por componente, habíamos dicho que el componente 1 era el isopentano y el componente 2 es el N-pentano. Entonces voy a tener tantos balances de masa por componentes como componentes yo haya definido. Insisto que los componentes que uno define son muy particulares del escenario. El isopentano, el N-pentano, sí es importante recalcar que son sustancias químicas, compuestos químicos, tal cual lo indica química general. Es decir, yo acá no puedo poner gasolina mezclada, porque es el nombre coloquial de una corriente que en realidad tiene dentro isopentano N-pentano. Entonces, lo que entró de isopentano va a salir por F2, va a salir por F3. Y lo que entró de N-pentano también sale por F2, sale por F3. Ahí hemos visto en las clases anteriores que culpa de las restricciones de equipo, estas quedaban linealmente dependientes. Si alguien no se acuerda, lo puedo escribir de vuelta. Como dijo recién uno de los chicos, la restricción de cualquier divisor es que pueden salir caudales diferentes, pero sus concentraciones son iguales. Y es lo que indicamos con estas ecuaciones que vemos acá. Tengo 3 personas que me han levantado la mano. Tomás, ¿puede ser? Sí, profe, ¿cómo anda? Buenas tardes. Buenas Disculpe tardes. que le moleste. Quería hacerle una consulta que me había quedado, digamos, colgando del trabajo, del último trabajo práctico, en donde decía, bueno, especificaba la consigna que si el grado de libertad no nos daba 0, nos daba un número positivo, 1, 2, lo que fuera, o sea que faltaban datos. La consigna decía específicamente identificar como las corrientes o los valores que yo voy a tener que necesitar, digamos, para que ese grado de libertad me quede 0, o sea que esté correctamente dimensionado. Ahí yo no comprendí, digamos, si yo tenía que darle valores, por ejemplo, inventar algún valor para que me quede de grado de Para libertad 0, o que este simplemente ejercicio lo hice. Así que se los muestro ahora en un ratito. bueno, perdón. A Pero lo qué correcto quería sería ir con esto. entonces... Sí, perdón. ¿Me querías decir algo más, Tomás? No. Disculpe que lo interrumpí, ¿no? Por favor. No, la clase de hoy es para que se saquen todas las dudas por el paso. Así que no hay problema. Entonces vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables, ¿sí? Que podrían tener cualquier, siempre digo yo, podrían tener cualquier valor. Pero yo estoy teniendo 5 ecuaciones que me restringen esos valores.
Entonces ahora las dimensiones, como en el cine, las dimensiones que yo voy a poder jugar pasan de 9 a ser 4. Y en la situación inicial, que por eso yo insisto mucho, cuando lo hagan en el parcial traten de ser lo más prolijos posible, si quieren usar colores, demás, eso queda a cada uno. Pero acá está bien marcado que en mi situación inicial los únicos 2 datos que tengo son estos. No conozco ningún otro valor de las incógnitas que yo he nombrado, que acá son 9. ¿Está bien? Entonces de los 4 me quedan 2 datos, tengo 2 grados de libertad. Voy de vuelta que tengo un par de manos levantadas. No sé quién me... Yo, profe, una consulta. Sí. En el ejercicio 4, que es el que habíamos hecho con usted, Ujú. había puesto que una de las restricciones de composición, una de las ecuaciones la había contado. Entonces, en vez de tener 5 ecuaciones, tenía 6 ecuaciones. Por ejemplo, en este caso, como que contaría la de gasolina libre de butano, por ejemplo. Bárbaro. Bueno, Claro, profe, disculpe que lo interrumpa. Yo tenía anotado de esa clase que, digamos, del balance de masa por componentes no se tomaba ninguna, pero que de las de la restricción de composición se tomaba una. dale. Bueno, ahí muestro eso. Por un lado, todo depende de los datos iniciales que tengo. Ejemplo, si ustedes tuvieran estos datos, que yo estoy marcando acá, estos y estos, los pusieran de entrada, al 0,2 y al 0,8, automáticamente acá me queda, si yo reemplazo, que 0,2 es igual a 0,2. Y en el otro caso, que 0,8 es igual a 0,8. ¿Está bien? Porque yo lo estoy dando como situación inicial, estaría dando esos datos. En caso que fuera así, esta ecuación deja de tener peso matemático. ¿Por qué? Porque en mi situación inicial actual yo digo, x11 es 0,2. x31, no sé cuánto vale. Si me posiciono acá, digo, vale lo mismo que x11. O sea, la ecuación yo la estoy usando netamente para encontrar una variable. ¿Está bien? Me voy al caso de esta, de la restricción de composición. Si yo me paro en esta ecuación, reemplazo mi dato, yo tengo 0,2 más 0,8, es igual a 1. Hago la sumatoria algebraica, 1 es igual a 1. Esto es lo que yo les decía que era como una constante. O sea, no estoy teniendo una igualdad matemática de importancia, de relevancia, que me permita despejar alguna de las ecuaciones, alguna de las variables, perdón, sino que estoy dando información de más, que es lo que en álgebra y geometría lineal denominamos como linealmente dependiente. Esto es en base de los datos. ¿Está bien? Ahora, eso es porque yo estoy poniendo en la situación inicial ambas. Si ahora en mi situación inicial esto no estuviera, yo a partir de esta reemplazo y tengo 0,2 más x12 es igual a 1. Esta variable me es desconocida, me es incógnita, y yo a través de esta ecuación sí la puedo calcular. Entonces, en ese momento sí tiene valor, sí tiene importancia, peso matemático, y la cuento dentro de mi matriz de sistemas de ecuación. Esto es básicamente porque necesito, para tener 5 incógnitas, 5 ecuaciones que me las revelen. Si yo ya las tengo, se vuelven constantes, no me sirven. No sé si me explico. ¿Hasta Sí, ahí está bien. Muchas está gracias. bien? Sí, ahí entendí porque, o Bueno, sea, ahora me voy a a diferencia del ejercicio 4,
A diferencia del ejercicio 4 teníamos todos los datos de la corriente 1. Gracias. Exactamente. Por eso que es muy importante y depende de cada estudiante cuál va a ser la situación inicial que proponga. Voy a estas tres ecuaciones del divisor. Si yo me paro acá, yo sé x11, pero vamos a suponer que todavía no sé ninguna de estas dos. ¿Está bien? Pero al reemplazar por la 2 y por la 3, yo puedo decir F2 X 11, borré todo, más F3 X 11. ¿Sí? Reemplace esta y esta, culpa de estas dos ecuaciones. De esa forma, yo puedo simplificar, porque tengo en todos lados, y me queda que F1 es igual a F2 más F3. Si yo hiciera lo mismo en esta, de manera análoga, puedo, como x12 es igual que x22 y que x32, podría sacarla de la misma forma y siempre llego a esta ecuación. ¿Qué quiero decir? Que las tres ecuaciones me están diciendo exactamente lo mismo. Por eso que son linealmente dependientes entre ellas. Lo que me están diciendo acá es que una vez que yo tenga el valor de F1, voy a poder sacar cuando tengo F2 y en F3. Las tres ecuaciones me van a llevar a los mismos resultados. No me sirve tener las tres ecuaciones. Las tres ecuaciones solamente me van a devolver una sola incógnita. Entonces, como no hace falta, si tengo una sola incógnita, tener tres ecuaciones, directamente se cuenta una sola. Voy a abrir el chat que estoy viendo que están hablando bastante. Profe, disculpe, yo hice la demostración de cómo llegaba en este ejercicio de esa suma a la A de balance de masa total. ¿Eso debería quedar escrito en el parcial? ¿O yo No hace solo con falta. darme cuenta que es independiente ya estaría y no les cuento? No hace falta. Lo que yo aprecio un montón es que sean prolijos y ordenados. Si ustedes con un cierto color, con un puntito, o le ponen el número así con un círculo entre paréntesis como lo estoy haciendo ahora, con eso me basta y me sobra. No hace falta las demostraciones, sino que sepan cuándo contarlas y cuándo no, que dependen necesariamente de su situación inicial. Bien, gracias, profe. No, de nada. Para el caso de Florencia, que dice que no entiende la restricción de equipo, esa restricción de equipo es propia de los divisores. En los separadores, en los mezcladores no pasa. El divisor en la vida real es netamente una cañería con una válvula T, que lo único que hace es que una parte del caudal va por un lado y otra parte por el otro. Pero yo daba el ejemplo de la coca, que si yo agarro un envase de Coca-Cola de 2,5 litros y sirvo en una jarra fernetera y sirvo en un vasito chiquito de cumpleaños, por más que los volúmenes o los caudales masa de esas cocas en los tres envases sea diferente, el caudal me refiero a la F, si la F es diferente, pero en la realidad que tanto en el vasito chiquito, como en la botella, como en la jarra de Fernet, ¿está bien? En cualquiera de los tres, las concentraciones de esa coca que tendrá, no sé, ácido, tendrá las burbujas de dióxido de carbono, sea lo que sea, como la coca es la misma, las concentraciones que representa cada uno de estos compuestos que les menciono en los tres envases es la misma.
Y ahí esa restricción de equipo viene de Bien, ahí. profe, gracias. Chicos, ¿alguna otra duda? Porque yo tengo como la tablet abierta, el de grabar, tengo mucha ventana emergente. Si alguien me dice alguna otra cosa que quiera preguntar. No, no hay Sí, problema. profe, ahí en el chat yo le puse que cómo nos quedaría la restricción de equipo en el caso de que como dato inicial pongamos X21, X22 y X31 y X32. Bien. Bueno, mira. Si vos de entrada pones todos estos datos y todos estos datos, automáticamente, como les comentaba recién, para la ecuación 2, yo voy a tener x11 es igual a x21, me voy a mi situación inicial, esto lo puedo reemplazar con 0,2, vuelvo a mi situación inicial, vos me estás diciendo que lo vas a poner de entrada, entonces voy a tener 0,2. Automáticamente esta ecuación deja de perder, pierde peso matemático y se transforma en una constante. Entonces, no la cuento. Lo mismo te va a pasar con las otras. No la vas a contar a ninguna, pero vas a tener más datos. Entonces vas a tener las variables o las incógnitas, por así decirlo, van a ser las mismas. En las ecuaciones solamente vas a tener una, porque todas estas se te van a ver eliminadas. Entonces voy a tener 8. ¿Cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vuelvo a tener los mismos grados de libertad. O lo cuento como dato, Bien, o gracias, lo profe. cuenta como ecuación, pero los grados de libertad deberían ser los mismos. Salvo en el mezclador porque me trae un problema meter más datos, que lo tengo todo para mostrarles. Bueno, entonces ahí le comentaba, en el caso de esta ecuación, por qué no se contaba y en la otra sí. Y acá el caso de como x11 es igual a las otras concentraciones, o sea, es como que al reemplazar 2 en 1, llegaba siempre a esta ecuación. De ahí que estas tres me están diciendo exactamente lo mismo. Y me voy a lo que preguntó uno de los chicos hace un rato. Yo digo, bueno, hago todos los números. Me dio grado de libertad 2. ¿Qué significa eso? Bien, que me faltan 2 datos. Pero que me falten 2 datos pueden ser 2 datos cualquiera. ¿Está bien? Entonces yo empiezo, veo. F1, ¿la tengo? No. ¿Qué me está faltando? La base de cálculo. X11, X12, ya la tengo. Entonces, si bien me faltan 2 datos, no son cualquiera. Estos yo ya los tengo. No los puedo dar, porque ya están fijados. F2 no lo tengo, y ahí el dato que me estaría faltando sería una restricción de equipo, sería la fracción de bypass, que va a ser la pregunta de este modelito. ¿Cuánto va a pasar por ahí? Bueno, si yo tuviera el valor de F2 o tuviera el valor de F3, con cualquiera de los dos, ya podría hacer por balance de masa. Si yo sé F2, automáticamente F1 menos F2 va a ser F3 y viceversa también es lo mismo. Entonces hay, ¿cuál es después F3? Si yo tuviera F2, ya sale por balance de masa, como les decía recién, y X31, X32, que son estos, yo en esta situación inicial que les estoy planteando no los tengo, pero por la ecuación 3 y por la ecuación 5, los tengo de antemano porque acá tengo un divisor. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo digo que los grados de libertad son 2, todos coincidimos que me faltan 2 datos, pero no son 2 datos cualquiera,
sino lo que yo le tengo que pedir al cliente, o lo que yo tengo que suponer como ingeniero químico, va a ser la base de cálculo, dimensionar a este divisor, saber si estamos hablando de 2 litros por hora o si estamos hablando de 50 toneladas por hora, y una fracción de bypass, que es lo mismo que decir saber F2 o saber F3. ¿Estamos hasta ahí? Me voy al separador. Cualquier duda, chicos, Disculpe, profe. insisto. ¿Podría Sí. volver un segundito nomás, un segundito al divisor y nada más? ¿Es para copiar? Cualquier cosa Sí, tienen perfecto. todo Ahí. en el PDF y demás. No hay drama. Profe, en el caso de que yo no le especifique tanto, así como usted puso, cuáles son los 2 grados de libertad, pues yo puse faltaría F1 y F2 o F3. ¿Estaría mal que lo justifique No, solo no, así? es más que suficiente. Yo acá lo Bueno. extiendo y, a ver, todas las ecuaciones que ustedes ven en rojo, como esta, yo he estado ya corregir todos los mezcladores. Yo veía que muchos ni la escribían y no hay problema, porque mientras que ustedes lo entiendan, es lo importante. Después, el moco es cuando no ponen cosas y no le saben. Bien, genial, profe. Bueno. Vamos al separador. Entonces, hemos dicho el separador es el nombre que nosotros es un modelo ideal. ¿Está bien? Modelo ideal de esta torre de destilación que tiene por propósito separar el isopentano o una desisopentanización. Y vamos a ver, el balance de masa, arrancamos que entra F3, que es esta gasolina que está libre de butano, o sea, no tiene butano en ningún momento. Sale F4, sale F5. ¿Está bien? Como a nosotros nos habían dicho que separa el 100%, las concentraciones son puras, 1 y 1. Como había preguntado uno de los chicos recién, no necesariamente tiene que ser así. Tranquilamente puede salir el 80% por un lado, el 80% por el otro. Lean bien en el parcial, cuando el separador me dice, retira el 80% de isopentano que entró a la unidad, está hablando de F3, X31. Es el que entró a la unidad de desisopentanización. Ahora, si me está diciendo que este separador tiene por objetivo sacar, termino la ecuación acá, tiene por objetivo sacar el 80% de la alimentación principal de este proceso, estamos hablando que F4X41 es el 80% del isopentano que entró al proceso o alimentación principal. ¿Y por qué es esto importante? Porque F1 no pertenece a mi sistema separador. Entonces, si estamos hablando de la alimentación principal al proceso, esta ecuación pertenece al sistema global. Esta ecuación pertenece al separador. Van a decir, pero profe, F4 también pertenece al sistema global. Sí, F4 pertenece al sistema global, pero F3 no pertenece al sistema global. Es una corriente intermediaria, por lo tanto, no pertenece al sistema global, solamente va a ser esta restricción, solamente es útil como ecuación dentro del sistema separador. ¿Por qué? Porque está F3. Dicho de otra forma, por cada sistema, las restricciones son siempre útiles cuando los flujos o las corrientes o las composiciones pertenecen a ese sistema. Si no, no se las puede tener en cuenta. Ahí veo que en el chat me escribieron, no sé qué dice.
Ulises me dice de las 9 variables. Las 9 variables del divisor. Son las que tienen acá. O eso. F1 con sus composiciones, F2 con sus composiciones y F3 con sus composiciones. Todo lo que entra y sale del divisor. Entonces, volviendo al separador. Aquí, si ustedes se fijan, solamente tengo estos dos datos, por ende, los balances de masa por componentes sí van a contar. Insisto nuevamente, nosotros teníamos dos componentes independientes, isopentano, n-pentano, entonces, ¿cuántos balances de masa por componente vamos a tener? Dos, porque son los que identificamos nosotros. Todo lo que entra de isopentano se está yendo por F4, y todo lo que entra de n-pentano se está yendo por F5. ¿Sí? Las restricciones de equipo. Como no tengo el dato de ninguna de estas dos, ¿está bien? Entonces se cuenta. Me voy a acá. Si yo reemplazo, tengo que 1 es igual a 1, esto es una constante. No tiene peso matemático. En x52 me estaría pasando lo mismo. x52 es igual a 1, reemplazo con mi dato de la situación inicial, me queda que 1 es igual a 1. De otra forma, para que también lo vean, para mí esto, tal cual está planteado así, es un dato. Me está diciendo que x41 vale 1. O sea, no hay ninguna relación matemática que me diga, no, esto multiplicado por 80% por F1 es lo que debería salir por F4. O sea, no me está dando ningún condimento, ninguna relación matemática entre las corrientes. Lo único que me está diciendo es el valor de esa variable. Entonces deja de ser una incógnita y pasa a ser un dato. Con respecto a la restricción de equipo, este ejercicio no dice nada, pero podría tener lo que les comentaba recién, de decir, separa 2/3 partes, como era el caso del DMF, separa el 80% de lo que ingresó al equipo, o de la unidad completa de producción. Eso tiene que estar bien claro en la redacción. Si la redacción no se entiende muy bien, en el parcial me van a poder explicar, no hay problema con ese detalle. Para lo que pregunta Florencia Marín, yo me voy a tener que volver, pero ustedes lo tienen esto en la guía. El ejercicio está planteado de esta forma, como les muestro. En la separación, el isopentano, perdón, sale 100% puro. Y el n-pentano sale 100% puro. Está especificado así por la torre. Tal vez sea una destilación, qué sé yo, flash, que me permite, no creo porque los puntos de ebullición son bastante parecidos, pero vamos a suponer, idealizar, de que salen dos corrientes puras. Está especificado así en el proceso, entonces estamos siguiendo esa línea. No es que en todos los separadores tenga que salir puro. Profe, de hecho, eso de que salga 100, como dice ahí, siempre es muy idealizado porque en la vida real es imposible. Se puede llegar al 9 y chirola, pero nunca al Sí, 100%. concuerdo 100% con vos. Por eso que te digo que es muy ideal, es un modelo muy, muy idealizado. Pero bueno, tal vez para lo que nosotros veíamos de trazas y demás, tal vez para este ejercicio o para el proceso no le era relevante. Entonces, bueno, le pusieron el 100%, pero la verdad que sí, es muy, muy ideal. Hasta ahí son las ecuaciones. Como vemos, estas dos entonces pierden de peso matemático. Entonces tenemos 7
variables, las cuento por las dudas. Tenemos acá F3 con sus dos composiciones, F4 y F4.1, F5, F5.2. Entonces acá tenemos, en este sistema, están teniendo en juego 7 variables. De estas 7 variables, tengo 3 ecuaciones que las relacionan, que las interconectan, entonces van a dejar de tener cualquier valor y van a empezar a tener algún valor más acotado, un intervalo de solución más finito. Entonces paso a tener 4. De 7 variables, que podrían ser 7 valores cualquiera, ya no puedo mandar 7 valores cualquiera. Ahora puedo poner 4. ¿Está bien? ¿Por qué pasa eso? Por ejemplo, con la ecuación 3, si yo a esto lo defino como menos 8, matemáticamente hablando, voy a producir que x me valga 9. ¿Y por qué pongo estos números tan raros? Porque matemáticamente muchas cosas tienen solución, pero cuando lo pasamos al valor físico, pierde la solución. ¿Se entiende? Entonces, le digo esto para que está bueno, cada tanto, cuando uno termina de hacer varios cálculos, verificar esos resultados para ver si son correctos o no con la realidad. Le pasó a uno de los grupos en un reciclo que querían lograr una especificación que al parecer no era posible y me generaba corrientes negativas. O sea, me generaba un F3 igual a menos 516, por dar un ejemplo. ¿Está bien? Eso es porque matemáticamente tiene resolución. Si yo acá le pongo menos 8, esto automáticamente se me hace más 9, pero esto no quiere decir que sea así en la vida real. O sea, no tiene sentido físico. Bueno, ¿cuántas dimensiones? 4. Y de estas 4 ya hay 2 valores que están prefijados, son 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué veo? Me voy a F3, no tengo base de cálculo. F3 podría ser una de estos datos que necesito. X31, nuevamente pasa lo mismo. Yo acá tengo un desisopentanizador. Para saber cuánto sacar, tengo que saber cuánto entra. ¿Está bien? Tengo que saber esta corriente. Entonces, ese podría ser otro dato. Si defino esto, automáticamente X32 queda definida. F4 y F5 saldrían del balance de masa. Esto es, si yo sé cuánto entra base de cálculo, cuánto entra total, y cuánto es X31, voy a saber cuánto hizo pentano. Esto lo hago así. Cuánto hizo pentano está entrando. El flujo parcial. Entonces, ese isopentano que está entrando va a ser igual a F4 que 4.1 por esta ecuación. ¿Está bien? Entonces F4, F5 van a salir de balance de masa, X41, X52 son datos. Entonces, las dos datos que necesito son esos dos. De mi análisis no es necesito 2 datos cualquiera, sino si yo soy el ingeniero a cargo de esta torre de separación y estoy viendo las variables de operación, a las 2 variables que le tengo que prestar mucha atención es ¿cuánto flujo me va a entrar? Entonces yo le tengo que decir al encargado de la unidad anterior a esta, decir, che, ¿cuánto me vas a mandar? Porque dependiendo de cuánto me mande, es la capacidad de separadores, si voy a poner más platos, menos platos, si voy a calentar más, si voy a calentar menos, para lograr esa separación ideal del 100%. Y la concentración. En base a si tengo muy poquito isopentano, tal vez sea re fácil sacárselo, y si tengo un montonazo de isopentano, va a ser más fácil sacar la gasolina sin isopentano y sin butano,
que destinarme a gastar esfuerzos en el isopentano. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, cuando yo estoy en la planta, cuando yo soy el ingeniero a cargo de este sistema, las variables operativas que le voy a tener que prestar atención, como veíamos ahí en las computadoras, con todos los flowsheets, van a ser a estas dos, no a todo el resto. Porque todo el resto ya va a quedar definido por estas relaciones. Y ahora nos vamos al mezclador. Por alguna razón, quiero suponer que como esta separación es muy ideal, parte del octanaje de las naftas, es necesario que al menos un poquito de isopentano, además va a gastar mucho dinero en la separación ideal, por ahí directamente solamente llevan una parte a la separación esta ideal y dejan otro resto como para quedarse con un poquito de isopentano. O, insisto, por las condiciones de calefacción, que haya que subir mucho la temperatura, tener un calderín muy grande, tener un equipo de mucha capacidad, entonces se decidió derivar la corriente. Entonces este mezclador va a tener por función juntar esa gasolina que tiene isopentano, que sería F2, con la gasolina completamente libre de isopentano de F5. Y también todo es libre de butano porque no había butano en ninguna parte del sistema. ¿Está bien? Entonces empezamos. F5 X51 yo lo puse acá en color rojo porque como vemos no había presencia de isopentano en F5. Entonces esto es 0. Todo lo que entra de isopentano por F2, que es culpa de la derivación, va a salir en F6, en mi gasolina a la venta, y el N-pentano sí va a estar por F2 y también por F5, que era la que salía de la torre. En esta situación, acá no tengo dato, entonces necesariamente necesito esta ecuación, mientras que para la gasolina libre de isopentano, acá voy a tener una constante, 1 es igual a 1. Y en el otro, como veíamos recién, culpa de que yo tengo los dos datos en mi situación inicial, si reemplazo, me va a quedar que 1 es igual a 1. Entonces acá estamos viendo, acá yo no tengo dato, necesito sí o sí la ecuación para poder sacar una de las incógnitas. En el otro caso, como tengo los dos datos, no me hace falta y por eso la pongo en rojo. Entonces, variables 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 variables. Las ecuaciones que marco acá son 5, tengo 3 datos. Me queda grado de libertad 2. ¿Está bien? Y ahora, si yo hubiera puesto, lo voy a tratar de hacer en vivo y en directo. Si yo hubiera puesto los otros datos iniciales, culpa del divisor, yo tengo 0,8. Estamos acostumbrando acá a la tabla. Entonces yo voy a tener, esta ecuación pierde sentido, voy a tener 8 variables menos 2 ecuaciones, son 6, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, me quedó 0. 1, 2, 3, 4, a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. Si no, había algo que no me cerraba. Si ustedes se fijan, acá, esto es porque me está faltando la base de cálculo. O sea, no sé F5, no sé F2, no sé F6. Y ustedes me podrían preguntar, pero profe, ¿no quedaron los mismos grados de libertad? Bueno, esto sucede culpa que
Si yo traigo datos del divisor, porque esto es culpa necesariamente del divisor, traigo un dato del universo, me refiero al universo porque está fuera de las fronteras de mi sistema, entonces traigo un dato del resto del universo que no habría forma de calcularlo en el mezclador. Entonces es el único caso en donde el grado de libertad sí se me cambia, pero porque estoy metiendo información de más, que es como si hubiera hecho el cálculo auxiliar previo. ¿Está bien? Si yo resuelvo todo el separador antes de hacer el análisis de grado de libertad del mezclador, y sí, voy a tener el dato de F5, por ejemplo. ¿Me entienden a lo que voy? Necesito que necesariamente uno me diga sí, profe, como para sentirme que estoy hablando... Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Pero, profe, una consulta. Si nosotros hubiésemos considerado esos dos datos, también los deberíamos haber considerado el divisor, por lo tanto también cambiarían los grados de libertad del divisor, ¿no? No, porque en el caso del divisor, yo se los expliqué hace un ratito, las ecuaciones que nosotros teníamos que x1 era igual a x2 nosotros habíamos contado esta ecuación, y al tener el dato acá, esta ecuación dejaba de tener sentido. Entonces, en el divisor, cuando vos incorporas estos datos, incorporas dos datos, eliminas dos ecuaciones. Y entonces el grado de libertad te queda igual, es como que se equilibró. En el mezclador es el único caso que cuando yo traigo información del divisor, es como que previamente lo resolví al divisor. Entonces no tengo yo para mostrarte de manera algebraica cómo eliminar esa ecuación. Porque me está trayendo información del universo que no hay chances de que yo lo pueda resolver partiendo desde el mezclador como tal. Claro, gracias. Es justo ahí, Disculpe, es justo ese problema. Sí, tenía otra consulta. Sí, yo era lo mismo en realidad. Entonces, ¿estaría mal poner desde el principio esos datos? No, no, al contrario. Cada uno lo Puede quedar puede... así, grado de libertad 1. Sí, sí, cada uno lo puede hacer como, Bien, bien. como quiera. Lo importante es ir identificando. Me voy acá al caso del divisor. No, me vuelvo al mezclador, perdón que voy a ver. En el caso del mezclador, ustedes olvídense de esto que está en azul. Me paro acá. Si yo como ingeniero digo, che, estoy en el mezclador, necesito acá dos datos. ¿Qué datos necesito? La base de cálculo. ¿Está bien? Para saber si estamos hablando de 100 litros hora o de 4 millones de litros por minuto. Y digo, las concentraciones sería el otro dato que necesitaría. Las concentraciones, vamos a decir, de 2. Y pongo ahí la I porque podría decir uno o el otro. Pero si yo soy buen ingeniero, veo que acá me está dando grado de libertad 2, pero si miro un poquito más al sistema global, este dato yo ya lo puedo sacar a partir del divisor. Entonces me voy a adelantar un poco, ¿no? Pero es por eso que hacemos esto. De decir, yo me paro en los distintos grados de libertad, pero me voy al que tenga menos grado de libertad, teniendo en cuenta que hay muchos datos, que acá el mezclador parece que le faltan un montón, pero muchos de estos datos, cuando yo empiezo a resolver el divisor, me los lleva para acá el dato, empiezo a resolver el separador, en el separador TF4, entonces me lleva datos al global, y de esa forma yo puedo decir, bueno, me faltaban datos, pero en realidad los tengo en otro lado, no los tengo que suponer. De ahí es que es muy importante, y me vuelvo de nuevo, ahí es muy importante saber que además de que me faltan dos datos, identificar cuáles son los dos datos que me faltan. Que no son cualesquiera, sino son
específicamente dos informaciones que las puedo sacar del balance de masa de otra parte de los equipos. Por eso es que esto se llama sistemas múltiples de equipos. Y si no lo saco de acá, bueno, ahí recién voy a la base de diseño, me conecto con el cliente y veo a partir de qué forma solucionarlo. Pero la idea es que ustedes le puedan sacar ese jugo de ir y volver de todos los balances, justamente para no perder tiempo, ¿no? Estar ¿No me llamando, puede volver un segundo al mezclador? sí, estar llamando al gerente diciendo me falta tal y tal dato y ya lo tenía de antes. En ese caso, por ejemplo, si yo conozco F2, por ejemplo, y F6, podría sacar X21. Eso es lo que me confunde a mí a la hora de definir cuáles son los dos que faltan. Vos me decís, conociendo F6 y F2. Claro, Bueno, te aplicándole la comento, ecuación 1. sí, te cuento ahí. Si vos sabés los dos, esta ecuación, perdón, voy a empezar a borrar un poco porque tengo... Ahí está. Esta ecuación, F2 va a ser conocida, este va a ser conocido, este va a ser conocido, este sale como por descarte, y en algún momento tenés que fijarte, pero no sé si alguno te va a quedar linealmente dependiente del otro. Habría que hacerlo. Vamos a cambiar de color. Vamos a suponer que acá son 100, que acá son 225, estamos tirando por tirar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las ecuaciones serían 3, en teoría. Me queda 5. Y acá los datos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Acá me está quedando menos 2. ¿Lo ven a eso? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. O estos no iban. Y con lo que yo defino no me da 0, el grado de libertad estaría mal. A eso tendría que ir a ver. El tema es que, mira, ahí voy de vuelta. Porque yo me estaba confundiendo con el azul. Si vos definís, mejor dicho, no es que lo definas vos, sino que por datos o por tu situación inicial, F2 y F6 vos las conocieras, supieras su valor, ¿está bien? Acá te va a quedar 5 y acá te va a quedar 0. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que estás diciendo vos. Yo sabiendo F2, sabiendo F6, automáticamente podría calcular X21 y X22. Como lo que comentaba Pedro en la otra clase, sería simplemente decir, bueno, si esto está puro y yo pasé de puro a 0,1, esto tendrá mucha concentración del otro. ¿Se entiende? Entonces, a partir de ahí, el balance de masa quedaría es completamente especificado y el grado de libertad me da 0. ¿Me entendieron eso o no? Bien. Entonces podría plantear esos 2 grados de libertad o lo que usted planteó en azul. Si todo depende estrictamente de tus datos. Si vos tuvieras estos datos de F2 y F6, no hay problema. Nada más que vos ahora estás suponiendo
estás contando con mucho más datos que los que yo contaba hace un ratito en color azul. ¿Se entiende? Entonces, como vos tenés más datos, tenés más posibilidades de resolverlo y efectivamente te quedaría 100% especificado. Ahora, me voy al caso que yo planteé y lo vamos a poner en color verde, que ese fue el que me generó conflicto recién. Lo voy a poner en color verde. Espero no estar mareando el resto o ser de ayuda. Si yo tengo las bases de cálculo, o sea, tengo el número del flujo y además tengo la composición, en realidad yo de acá estoy sabiendo todo. Y si me voy a esta, digo, tengo 100 por 0,2, estoy yendo acá, 0,2 más 0, porque en X1, en 5,1 no hay nada, es igual a F6, X6, 1. ¿Está bien? Entonces me queda acá. Estamos conociéndonos todavía con 225 por 0,1. Y bueno, yo lo puse, claramente lo puse arbitrariamente, entonces me dio cualquier cosa. No me dio ni cerquita. Pero bueno, vamos a suponer que acá fuera 20. Esto sería una constante. ¿Se entiende? Entonces la ecuación 1 deja de perder importancia. Culpa de mis datos. Entonces, si este fuera el caso, el escenario verde, si alguien tiene duda, por favor dígame, porque yo mismo me estoy mareando. Si fuera el escenario verde, no vamos a ir directamente a la cantidad de datos que tengo. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 datos. Una ecuación sería 7, 7, 0. De todo esto, una sola ecuación sería la útil, que es esta, porque desconozco F5. Y esta también dejaría de tener sentido, porque están ahí. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Yo sí, profe. Bueno. Gracias. Básicamente que si lo vamos resolviendo durante el trayecto, todo lo que podamos nos va a ir facilitando el calcular el grado de libertad. Obvio. Y más datos yo disponga, más posibilidades va a tener de seguir analizando. Pero nuevamente, esto es puntual de cada ejercicio, cuántos datos nos dé. Y ahora, lo que sí, los grados de libertad se mantienen prácticamente iguales sin importar su situación inicial. ¿Qué quiero O decir sea con que esto? por más de que hagamos, que básicamente que hagamos esto como lo planteó usted del vamos, como lo planteó en la situación verde, en la situación roja, siempre vamos a llegar al mismo resultado. En el global se supone. Claro, por ahí viene la mano. En el caso particular, en el verde o en el rojo, estamos sumando estos 100 o estos 100 que en el enunciado que yo les di en la guía no estaban, ¿no? Pero si yo el miércoles que viene les doy un ejercicio, todos van a tener la misma cantidad de datos. Lo pueden poner poniendo todas las concentraciones de entrada o poniendo pocos datos acá en su situación inicial, o sea, eso lo pueden manejar ustedes. Pero todos deberían llegar estrictamente al mismo resultado, eso sin ningún lugar a duda, y con grados de libertad bastante parecidos. Porque ¿qué es lo que pasa? Empecé a agregar yo datos recién y se me empiezan a lunar algunas ecuaciones. ¿Está bien? Pues espero que le haya sido útil tanta ida por las ramas, pero cualquier cosa. El profe que nos recomienda que pongamos más datos, tipo en el diagrama, ni bien lo planteamos y que
después no tenemos tantas ecuaciones, o hacer como está haciendo usted, tipo de casi no tener datos y más que nada tener ecuaciones o así. No, eso es que, insisto, si todos partimos de los mismos datos, el grado de libertad a uno le puede dar 3 y al otro 2, pero no debería pasarse de eso. Lo que sí aconsejo es lo siguiente. Muchas veces sucede que vamos al ejercicio ese de la guía, que había un separador que tenía capacidad máxima 5.000 kilogramos hora. Entonces entraban 6.000 y necesariamente había 1.000 que había que derivar, que bypasear porque no entraban en el separador. ¿Está bien? Lo voy a escribir acá a un costado porque si no por ahí estoy... No, que no dibuja. Teníamos un separador, la capacidad máxima de ese separador era 5.000, se sabía que a la planta entraban 6.000, entonces necesariamente había que bypassar. ¿Está? Si ustedes colocan todos estos datos de entrada, van a tener que tener cuidado porque después cuando empiecen con F1, X11 igual a F2, X21 más F3, X31, etc. Tengan cuidado porque esta ya la conocen, esta ya la conocen, esta ya la conocen. Y si ustedes además de eso ya conocen las composiciones, es muy probable que en algún momento se queden con ecuaciones linealmente dependientes. Si no están bien cancheros de saber eliminar las ecuaciones, no pongan tantos datos. Esa sería la recomendación. La otra recomendación, si los grados de libertad le quedan negativos en el parcial, le queda un -3 en el parcial, es estrictamente porque ustedes están contando datos y ecuaciones 2 veces. O sea, la misma ecuación matemática o el mismo peso matemático le están dando el dato y a la ecuación. Y por eso le está quedando negativo. Entonces, eliminando datos o eliminando ecuaciones, esto de -3 se pasará a 0 o a 1, que es lo que tiene que darles en el parcial. Tengo a Tomás y a Octavio que están levantando la mano. Sí, profe, disculpe que lo moleste. Perdón si hay una pregunta medio tonta. En el mezclador, yo tengo como dato X52 y ¿cuáles son los otros dos datos que tengo? Que decía datos igual a 3. Eso, disculpe. Ah, me mataste. Me voy al mezclador. Tomó como dato el 0.9 y el 0.1. Es por eso, si no sería como la ecuación. Claro, en el mezclador tengo este y estos dos. De mi situación inicial, bonita, ¿no? Después me harté de raya. Pero los datos iniciales que yo propuse era la concentración del 100% de N-pentano, perdón, y las concentraciones de venta. Esos eran los 3 datos. Bueno, gracias, profe. De nada. Octavio. Ahí levantó la mano también. Bueno, sigo si no. Como ustedes... Profe, una consulta. Sí. Sí, los ejercicios los estoy resolviendo por el método que aparece en el libro de Felder. ¿Me lo acepta para el parcial? Lo estás poniendo con número de fases menos componentes. Claro, balance. Sí, primero se analizan los grados de libertad y después se plantean las ecuaciones por balance. Bueno, yo No sé si... en algún momento lo estudié. Si vos, o sea, si lo resolves bien, yo te lo acepto.
Bueno, los grados de libertad, como usted explicó hace un rato, lo podemos ir alterando y eso es lo que estoy haciendo. A veces Claro, porque bajo los grados de libertad. está en el libro, de la manera que lo explica, justamente quedan más transparentes estas relaciones que estamos marcando. Quedan mucho Sí. más visibles. Entonces, cuando uno empieza a meter mucho dato, rápidamente las ecuaciones se borran, pero porque la forma que lo explica tiene otra dinámica. Particularmente, yo no la comparto. Viste como que cada profesor tiene su libro que sigue, pero sí, mientras elimines lo que tengas que eliminar, que con este método me parece que es más transparente, más fácil de darse cuenta, lo haces y está totalmente bien. Bueno, me voy a Bueno, yo global. respeto la... Sí. Sí. No, respeto su nomenclatura, todo el libro cambia, pone M, N, cambia, pero yo respeto su nomenclatura. Sí, sí. Eso Mientras sí. estén prolijo, ustedes pueden mandarme lo que quieran. Mientras que sea prolijo y uno entienda cómo desenvolvieron el parcial, será por ahí un desafío un poquito más de yo decir, los otros los resolveré más rápido y este me costará un poquito más la corrección, pero no hay problema. Muchos alumnos en otras ocasiones lo han hecho así, así que no hay drama. Me voy al global. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Nuevamente partimos de la misma idea. Tengo mi sistema global, las corrientes intermedias ya no tienen peso, porque siempre hablamos de que las entradas son las que cortan mi frontera. Entonces acá tengo una frontera, acá tengo otra, acá tengo otra. ¿Está bien? Y si ustedes lo ven, el sistema global termina siendo como un gran separador. Una caja negra, no sabemos qué es lo que hay dentro, pero básicamente entro F1, me separa el isopentano, sale menos isopentano. Entro con 20%, sale con 10%. Entonces hacemos los balances de masa por componente, habíamos dicho que había 2 componentes, por ende voy a hacer 2 balances de masa. Y por lo que estuvimos discutiendo arduamente hoy, dado que esto yo ya lo estoy considerando como dato, cuando reemplazo acá, me queda x11 más x12, 0,2 más 0,8 es igual a 1, 1 es igual a 1, deja de tener sentido de ecuación. Tengo a Mariana, que me está levantando la mano. Sí, profe. Era de antes cuando mencionó lo de los grados de libertad que dan negativo. Yo hice el ejercicio 3, en ese caso que la respuesta, da negativo los grados de libertad. Me encanta, si llegamos, hoy la idea era mostrárselos, pero como me están haciendo muchas preguntas, estoy un poquito de atraso, pero se los voy a mostrar. Está bien, disculpe. Y Sofía Rodríguez tengo también una consulta. Sí, profe, yo en el separador me quedó grado de libertad 1 porque consideraba desde el principio el x21, x22 y todos esos datos. Ajá. Y no sé si estará mal o está bien. Porque creo que usted le da 2 el grado de libertad. Si a mí me da 2, Sí. ya tengo la respuesta. Es por esto, me voy al mismo caso. Mi sistema es este, que lo tengo yo acá. ¿Está bien? Y vos me estás trayendo un dato que se desprende de la resolución del divisor. ¿Está bien? O sea, Claro, vos sí. de antemano estás resolviendo las ecuaciones que te dicen x11 es igual a x31. Esta ecuación vos la estás resolviendo de antemano. Entonces, matemáticamente hablando, yo no tengo cómo decirle al separador esta realidad. Como vos me traes Claro, sí. un dato más acá, el grado de libertad se me hace 1. Bien, sí, sí, sí. Pero Sí, a mí me está- quedan en está- realidad en las ecuaciones me quedan 2, Ujú. después las dimensiones 5 y los datos 4, por eso me termina dando 1. Exactamente, pero es por eso. Porque me estás trayendo Bien, gracias, profe.
Algo que yo no tengo cómo decírselo de antemano al separador. Gracias. De nada. Entonces me voy ahora al global. Nuevamente, estas que están en rojo no se cuentan. Restricciones de equipo, este ejercicio no tiene. En el parcial 100% seguro que les doy alguna. O les digo que cuando resuelvan, ¿qué relación me va a quedar entre F4 y F3? Esa es como otra vuelta de rosca, ¿no? Ustedes hacen el balance de masa con los datos que tengan y yo les puedo preguntar, bueno, si este separador es un separador de laboratorio y yo lo quiero llevar a la gran industria, a la gran escala, ¿cuál sería el porcentaje de separación de isopentano? Entonces, bueno, me dirían F5, que es el isopentano que se separó, sobre F3, que es la corriente que entró, tendrá tanto porcentaje. Eso podría ser una pregunta de parcial. Nuevamente con lo que veníamos hablando también, en el sistema global, yo tengo las 8 variables que son las que están por fuera de este cuadrado azul. Tenemos 3 acá, 2 son 5 y 3, 8. Las dos ecuaciones solamente cuentan estos dos. Me quedan dimensiones 6 y 5 datos. Si ustedes se fijan, 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos. Entonces, grado de libertad 1. Nuevamente insisto, estos 5 datos, este dato no podría estar, este no podría estar, pero van a estar las ecuaciones que lo respaldan. ¿Qué quiero decir? Siempre las variables, de una forma, por el dato o por la relación de la ecuación matemática, de una forma u otra siempre las voy a sacar, y el grado de libertad tendría que ser más o menos el mismo para todas las situaciones. Esto me quedó rayado de la otra vez. Y acá aclaro, creo que Alejandro Ochoa ya lo dijo, el mezclador da grado de libertad 2. Esto es porque usé otra clase y me quedó pegado ahí el 3, que en realidad digo 2. Entonces, ¿qué decíamos? En el mezclador, nos faltaban las concentraciones estas. Pero estas concentraciones yo ya las sé por el divisor. ¿Está bien? Son las mismas. Entonces yo como ingeniero químico no me vuelvo loco, no lo llamo al encargado del área de división, me va a decir, Tito, son las mismas concentraciones. Entonces directamente empiezo a resolver el global, que fue el que me dio menor grado. Recuerden, nunca pongan valores arbitrarios entre las corrientes intermediarias, porque dependen estrictamente de los reciclos, de la mezcla. Hay muchos valores en juego que pueden no quedar en sintonía con los datos que yo estoy dando. Como por ejemplo, en mi caso de recién, yo arbitrariamente dije que esto era 100 y que esto era 225 y no me cerró ni por casualidad. ¿Por qué? Porque esta corriente se desprende de la concentración de acá, del bypass que yo hice, que tiene un cierto porcentaje de bypass, y entonces arbitrariamente definirlo no me fue útil. Sí o sí, o sea, no puedo definir arbitrariamente cualquier cosa. ¿Qué se recomienda? F1 como entrada es cuántas materias primas yo dispongo, y en base a eso diseño mi proceso, o F6, cuánta es la demanda del nicho de mi mercado, y a partir de ahí digo, bueno, si quiero producir tanto F6 por hora a estas concentraciones, voy a necesitar, tac, 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 y me voy hacia atrás del proceso. Pero, insisto, nunca pongan, si me da la libertad 1, una concentración intermedia o algo intermedio. Siempre o es el flujo de entrada, el flujo de salida. ¿Estamos? Si ustedes los flujos los tienen definidos de antemano, ya tienen base de cálculo, entonces es muy probable que algún grado de libertad esté equivocado. Para Meinardi, después yo me quedo, no sé si tendrán física o algo hoy, pero me quedo en el problema para hacer algunas otras dudas.
Entonces, yo digo, bueno, vamos a suponer F1 de manera arbitraria 100. Les recomiendo 100 o 1000 para después no estar renegando con las comas. Si yo acá pusiera 1 kilogramo por hora, esto me va a quedar como 0,088 y pierdo detalle. ¿Está bien? Entonces acá yo puse F1, digo, todo lo que entró de n pentano acá, sale por acá, porque no sale por ninguna otra parte del sistema. ¿Sí? Entonces, siguiendo la ecuación 2, fácilmente llego a cuánto vale F6. Sabiendo que F6 vale 88,89, si entraron 100 que yo definí arbitrariamente, y 88 se fueron por acá, 11,11, perdón la desprolijidad, van a quedar de este lado. ¿Está bien? Y ahora... Profe, sí. ¿tiene alguna regla de redondeo o comas o algo de esto? No, para este caso puntual de que tenemos números así, 2 o 3 está bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando está el ejercicio este de mezcladores con el DBO, o el que vimos en el río, que la concentración me quedaba como 1,2 por 10 a la menos 4. X 3,2 creo que era esto. X 3,1, si yo le pongo que es igual a 1, acá hay una inconsistencia. Porque la suma de este más este tiene que ser 1. Entonces, para este puntual, yo pondría 0,99988. Pero es porque es algo muy puntual. ¿Se entiende? Sí, Pero yo creo que gracias. con dos cifras, suficiente. De ahí también, si yo acá hubiera puesto 1 kilogramo hora, me obliga a redondear mucho F6, F2, entonces por eso siempre digo, usemos 100, usemos 1000, para tener números redondos, lindos y no mucho drama. Nuevamente habíamos dicho, todo el isopentano que entraba en F3 se iba por F4, entonces F3, 1 va a ser 11,11 kilogramos hora. Y de ahí, que si lo afecto por la concentración, que es exactamente la misma, 0,2, me queda que F3 es 55 kilogramos hora. De los 100 que entraron, 55 van a ir a la torre y el 44% va a ir como bypass. O sea, el 44% o el 0,44 es la fracción de bypass de derivación. Es lo que pedí el ejercicio. Tuve 1 hora y 40 para ese ejercicio. F1, cuando esto es muy importante, me lo está preguntando Ulises. Ulises, yo defino arbitrariamente F1 o defino arbitrariamente F6 siempre y cuando la base de cálculo yo no la tenga, y entonces me va a quedar el grado de libertad 1. Si el grado de libertad me quedó 0, es que tengo base de cálculo, y entonces de alguna forma u otra, algebraicamente, por eso que ya aprobaron álgebra, de una forma u otra la tienen que despejar. Bueno, ¿está ahí alguna duda, gente? Si no, les paso a mostrar, y me estoy quedando sin batería. Les paso Si a habla de mostrar. fracción, ¿siempre lo tenemos que expresar como porcentaje, profe? ¿Cómo? Si habla de fracción, ¿hay que expresarlo como porcentaje? No sabía cómo expresar ese 44 cómo expresar esa fracción de bypass, digamos. ¿A qué se refiere con fracción? Se dice fracción porque es lo siguiente. A partir de F1, que es la que entra,
que es mi todo, esto es como mi 100%, ¿está bien? F2 es la cantidad que yo derivo, o si estamos hablando de un reciclo, la cantidad que yo recirculo. Entonces, como siempre F1 va a ser más grande que F2, yo pongo que F2 sobre F1 es el porcentaje que saqué. En el parcial, si vos me pones 0,44 o lo multiplicas por 100 y pones 44%, es lo mismo. Ahora, si me pones 0,44%, esto está mal. Bien, gracias, profe. Vendría a ser el porcentaje. Recuerden que 20% es lo mismo que 0,2. A ver, ¿qué más tengo en el chat? El grado de libertad más chiquito puede ser global o puede ser cualquier otro, no hay problema. Generalmente, o al menos yo así lo voy a hacer en el parcial, en la vida real es más complicado, pero para el parcial, tal vez el divisor sea el grado de libertad 1, entonces ponen F1, pero el grado de libertad global puede ser 8, no sé. Eso no hay drama. Ya había otra pregunta. Para lo que me pregunta Mariana, los grados de libertad pueden estar asociados a las bases de cálculo, pero no es que todo es la base de cálculo. ¿Cómo tengo todo rayado? Me voy a este que está más bonito. Acá me dio grado de libertad 2. Esto es culpa por la base de cálculo de F3, pero también es culpa porque no tengo la concentración de isopentano a separar. En otros ejercicios, todo esto, insisto, depende del ejercicio y los datos del enunciado, ¿sí? Y a partir de ahí despejan una variable u otra, como hacíamos en álgebra, como se hacía en el secundario con las ecuaciones de primer grado y demás. Podés llegar a tener todas las f definidas, pero no tener ninguna composición de ninguna de las tres f. Me refiero, yo puedo saber f3, cuánto vale, puedo saber cuánto vale f5 y puedo saber cuánto vale f4 en kilogramos hora, pero si no tengo las concentraciones, o sea, si acá yo no le pongo que es 1, no tengo forma de sacar cuánto sale por f4 o por f5 si no tengo una restricción. ¿Se entiende esto? Yo sé F3, sé X31. O sea, estoy sabiendo cuánto isopentano entra. Si me dice que por F5 salen, no sé, 200 kilos, acá hay 300. Y por F6 van a salir 100. Ahora, ¿cuánta concentración va a tener de isopentano F5? No tengo ni idea. Salvo que me diga F5 es pura en isopentano, entonces está claro, todo lo que entra por acá va a ser por ahí. Acá tengo una X32. La otra opción es que me diga, no, esto es 0,8, entonces por balance de masa de espejo y me va a salir cuál es la concentración en F6. La otra es que en vez de darme la concentración de 0,8, me dé una relación. El 75% de lo que entró acá va a salir por acá. Eso es algo que no sé si responde la pregunta, pero no necesariamente todos mis grados de libertad se atribuyen a bases de cálculo. Pueden ser también por otras cosas. Quedó, chicos, todo rayado, feo. Seguimos contestando. Bueno, me voy ahora a este ejercicio.
yo se lo resumo. Está hecho a puño y letra, así que perdón si no se lee algo. Hay dos efluentes, el sector norte entra en 1000 y el sector sur es, me parece que era, me dice que el norte es 2 veces mayor al sur. Ese, que lo tengo acá, efluente norte es 2 veces mayor. Este es el ejercicio. Eso yo lo puedo plantear como que si F1 es el norte, vamos a poner acá N de norte, si F1 es el norte y es 2 veces más grande que F2. Si a ustedes no saben por ahí ese 2 veces más grande, si la correcta es esto, es así o es así, pónganle número. Digo, bueno, F2 es 100. Si F1 es 2 veces más grande, F1 tiene que ser 200. Y vamos, 2 por 100, 200, listo. Esta está bien. Ahora me voy acá. Yo que F1 es el doble de F2. Si F2 es 100, F1 me va a quedar 100 dividido 2. Partiendo de acá. Me va a quedar 50. Esta está mal. Porque F1 no es el doble. Me quedó la mitad. Es simplemente por ahí cuando los nervios fallan y uno no sabe si va el 2 de un lado o del otro. Bien. Esta ecuación ustedes las podrían poner, yo la puse como restricción de equipo, o la pueden colocar, cualquiera podría decir, no, en mi situación inicial voy a poner, voy a poner que esto es 500. Eso depende estrictamente de cómo lo quieren hacer ustedes. No hay problema. ¿Está bien? Bueno, y acá la restricción es, me dice, esto entra con 0,40, esto con 0,30, son los datos de composición, y después de un separador que me elimina sólidos, ¿está bien? F4 va a ser 500 kilogramos. O sea, solamente van a disponer agua 500 kilogramos hora y va a tener una concentración de sólidos de 0,05. Entraron sólidos en suspensión 0,40, 0,30, esto era un efluente, acuérdense. O sea, están bastante cargados de sólidos en suspensión, y de 0,40 a 0,30 van a pasar a ser 0,05. Se han eliminado un montón de sólidos en suspensión. ¿A través de dónde? De la corriente F5. Con un decantador, con un sedimentador, se puede eliminar eso. Es un proceso de tratamiento de flujo. Entonces me voy al mezclador, digo F1 más F2 va a ser igual a F3, que es lo que tengo acá. Tanto para los sólidos como para el agua que entró. Entonces, dos compuestos independientes, entonces voy a tener dos balances de masa por composición. Las sumas, como estoy dando pocos datos, las 3 ecuaciones de suma van a ser interesantes, y lo que les comentaba yo de la restricción de equipo. F1, F2 pertenecen a este sistema mezclador, entonces esta es como restricción de equipo. Tengo 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 variables. Tengo 6 ecuaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones contando la restricción de equipo. Me quedan 3 y 3 datos, que son 1000 F1 y las concentraciones de los dos. Entonces, grado de libertad, 0. En este caso, el mezclador, el que me va a dar menos grado de libertad, por ejemplo, que el separador. En el caso del separador, arrancamos de nuevo con los balances de masa. El agua solamente pasa por F4, o sea, en F5 no está saliendo agua, entonces toda el agua que entró por F3 va a salir por F4 solamente. Y después la sumatoria es igual a 1, salvo en esta, en donde yo directamente no lo escribí.
¿Está bien? Porque x51 más 0 es igual a 1, y después 1, perdón. 1 es igual a 1, me quedaría la constante. ¿Se entiende? Entonces hasta ahí tengo 4 ecuaciones, tengo 8 variables, 8 menos 4, 4, y 3 datos, que esto viene puro, y que acá tengo las especificaciones que me dice la planta, que van a volcar 500 kilogramos hora con esa concentración. Entonces separador. Ahora me voy al sistema global, y quiero que presten atención acá. El sistema global, nuevamente, todos los sólidos que entraron por 1 más los sólidos que entraron por 2 van a salir en F4, que era el 0,05 de sólidos, y va acá a salir el sólido puro. Con el agua, todo el agua que entró por F1 y por F2 va a salir solamente por F4. Las sumatorias para indicar que siempre tienen que dar el 100%, no existe la antimateria, no se crea ni se destruye materia en integración 2 por la ley de conservación de la masa. Entonces acá en estas cañerías antimaterias no vamos a tener. Y me gusta indicar esta restricción como F1 y F2 pertenecen al sistema global, también se tienen en cuenta. O sea, la restricción se tiene en cuenta en el mezclador porque F1 y F2 forman parte del mezclador. Y también en el sistema global porque forman parte del mismo. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos dos ecuaciones, más estas 3, 5, más estas 6. 6 ecuaciones. 11 menos 6, 5. Y datos tenemos 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos. Me quedó menos 1. Lo primero que ustedes tendrían que decir, estoy en el parcial, listo. No hay forma que da menos 1. Seguramente alguna ecuación la estoy contando de más. A ver, acá no tengo el dato de x42, entonces esta ecuación sí va. Esta está bien. Esta y esta me está pasando lo mismo, estas dos sí van. A ver, tendré que, como tengo todos los datos de las F, tal vez me estoy poniendo alguna, pero para F2 no la tengo. No tengo F2. O sea, esta está bien, esta está bien. O sea, ya verifiqué de que están todas las ecuaciones bien. ¿Qué está sucediendo? Cuando el grado de libertad da menor a 0, o sea, da negativo, y está bien resuelto, es que tengo, vamos a tratar de escribirlo acá, horrible la letra con la tablet, tengo múltiples soluciones. Pasaba esto también en álgebra, en vez de tener una solución única, tengo varias soluciones. Y vamos a mostrar por qué está sucediendo eso. Yo acá resuelvo, empiezo por cosas sencillas, el 0,6 acá, 0,70. Como F1 era el doble de F2, si este es 1000, este va a ser 500. Está bien, eso no hay forma de errar. Entonces 500. La sumatoria de F3 va a ser 1500. Y si hacemos las bases, los balances de masa por componente, me queda 0,36, 666 y 333. Y ahora quiero que vean acá. ¿Ustedes ven ahí con ese color o si no le cambio el color? ¿Se ve algo? ¿Quedó alguien en la sala? Un El color verde se ve, un poquito más chillón no vendría mal, pero sí se ve. Bueno, mire, quiero que vean esto. Hasta ahí nosotros resolvimos el mezclador. ¿Por qué resolvimos el mezclador? Porque el grado de libertad me había dado 0. Entonces, ¿sí o sí tengo que empezar por el global? No.
puedo empezar por este que estaba a 0, estaba completamente especificado. Entonces arranque por el mezclador. Me voy al separador. Si ustedes se fijan, ¿cuánto sol? Me voy a plantear en lo siguiente. ¿Cuánta agua está entrando a este separador? Es F32. Flujo parcial de agua que está entrando al separador. ¿Alguien tiene una calculadora ahí rápida? 1500 por 0,63333. 949,5 me dio. 949. Esa es la cantidad de agua. Ay, odio que tengo el borrador acá mismo. Esta es la cantidad de agua que está ingresando al separador. ¿Sí? Ahora, me está especificando el proceso de que por F4 tienen que salir 500. Entonces, de agua, a mí, de agua me está saliendo 450. Si corroboren si hice bien la cuantita. 500 por 0,95. Puede estar mal, ¿no? 475, Bueno. 4,75. Entonces, de mi mezclador llegan a este separador después del efluente norte y efluente sur. Esto es una planta que estaba en barrio Empalme, más o menos donde está el Arco de Córdoba. De colectivos tenía este sistema. Una planta norte, una planta sur, juntaban todo y lo mandaban al sedimentador. Si yo obligo a que por aquí me salgan 475 de agua, porque el 0,05 lo dice la ley de ambiente, es por eso la concentración. Si yo obligo a que salga agua así, pero a mí me están entrando 949, por algún lado tiene que salir el agua que resta. ¿Se entiende? Entonces, necesariamente, si yo quiero volcar a la cloaca o a un río o al canal maestro sur, a lo que quiera volcar yo este efluente, si me está entrando 949 y yo quiero mandar solamente 500, por F5 indiscutiblemente tiene que salir una X52. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando a mí me da grado de libertad negativo, en el parcial, asegúrense que grado de libertad negativo no le va a dar nunca. Porque yo lo voy a hacer a propósito para que nunca les dé grado de libertad negativo. Pero si en la vida real les llega a dar grado de libertad negativo, como es este el caso, es porque de acuerdo a una ecuación o de acuerdo a un dato, como por ejemplo podría ser aquí, por este dato, a mí me están diciendo que tienen que salir 475. Pero por este dato de pureza total, me están diciendo lo contrario, que por acá no puede salir agua, entonces todo el agua, los 949, tienen que salir por F4. ¿Se entiende? Hay tantos datos que son antagonistas o incompatibles unos con los otros. ¿Esto se entendió bien? Porque es muy importante que lo entiendan. Y si Sí, no, profe. si hay dudas, obviamente la sacamos. Entonces yo acá... Entonces, profe, sí, decime. cuando tenemos un grado de libertad negativo, directamente el ejercicio ponemos, no hay resolución posible, o se puede salir de ese grado negativo y pasar a un grado 0 o positivo para poder resolverlo. Te lo trato de hacer fácil. Para el parcial, si te da negativo, hiciste mal algo. Eso no, indiscutible, porque en el parcial no le voy a dar múltiples soluciones, la solución va a ser única. Puede pasar de que una compañera diga mi base de cálculo van a ser 500 y yo diga mi base de cálculo van a ser 100.
los números van a ser distintos, pero la fracción de reciclo, la fracción de purga, el porcentaje de isopentano que me separa la torre, no importa la base de cálculo, siempre van a ser los mismos valores. O sea, para el parcial, el resultado único. En la vida real, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos estas incompatibilidades, necesariamente tenemos que ir por un lado o por el otro. ¿Qué quiero decir? O por acá salen 475 y todo el agua que sobra la mando a otro lugar, o recirculo, o me hago un tanque pulmón, o veo de qué forma recirculo lo que sobra, si la capacidad del separador me da, qué sé yo, recirculo. Pero en la vida real, como comentábamos recién, F3 no puede ser menos 216. O sea, tiene resolución matemática, pero en la vida real no me sirve una corriente negativa. En este caso puntual, no me sirve el grado de libertad negativo. Acá se tendría que tomar una decisión. En este caso particular, si no me equivoco, se decidió recircular. Lo que sobraba se recirculaba y al recircular permitía bajar también la concentración y permitía sacar un par más de sólidos con humedad. Después los sólidos mojados se ponían en un playón que se secaran al aire libre y el barro se manda al municipio. O sea, como residuo urbano. Porque en este caso los barros eran de afluentes de los baños de los colectivos, no tenían metales pesados o hidrocarburos o algo que pueda llegar a contaminar. O sea, que no sea asimilable a residuo sólido urbano. Pero bueno, para el parcial, si da negativo, fíjense, puede que la cantidad de datos que aportaron en su situación inicial no me esté dando datos de más o ecuaciones de más, y por eso que me está dando negativo. Yo para hacerla simple. Y bueno, como les comentaba, por ejemplo, para resolver esto matemáticamente, habíamos planteado como la alternativa A era decir, bueno, yo resolví el mezclador, F4 no puede ser 500, por balance de masa, F4 me da 1000. ¿Está bien? Entonces 1000 por 0,95 me da este valor. Esto es 1000 por 0,95. Esta era la alternativa A. En el caso de la alternativa B era listo. Obligo a que por F4 salga 500. Entonces F5, como acá habían entrado 1500, F5 va a ser 1000. Pero ya no van a ser el sólido seco, sino va a ser un sólido húmedo. Y acá podemos ver la humedad de ese sólido. ¿Se entiende? Sí, profe. Muchas gracias. Esas serían las dos alternativas. Ahí me estaba preguntando eso Meinardi también. Espero resolver y si no me consulto. Bueno, y esto algunos tips para el parcial. Que son cosas que vi en el mezclador. Por ejemplo, me pusieron compuesto independiente, cola seca, cola húmeda. Esto no es correcto, porque la cola húmeda, de cuando tuvieron en el secundario, no sé si se acuerdan que le decían, hay una mezcla de agua, sal y arena. ¿Cómo la separo? ¿Está bien? Y la cola húmeda vendría a ser como eso. A esa mezcla de sal, agua y arena. Que el nombre coloquial de la corriente, o sea, el nombre coloquial de las F, puede ser cola húmeda, puede ser agua con sólidos,
puede ser agua tratada, pero ese nombre coloquial no hay que confundirlo con el nombre de la química general de cuál es el compuesto independiente. Para el caso que vimos recién, agua con sólidos o efluente con sólido, no deja ser más que una corriente que tiene tanto porcentaje de agua, tanto porcentaje de sólidos. Agua tratada. Esta agua tratada puede tener X31, suponiendo que el 1 es de agua, puede ser puro. Como también esta agua tratada, como el municipio me deja volcar con 0,05, puede ser de X31 igual a 0,95 y X32 de 0,05. O sea, este nombre no me termina de indicar la composición de la corriente. Entonces me vuelvo a química general, los compuestos independientes son esas sustancias o compuestos químicos que yo ya no puedo separar. Sí puedo separar en moléculas, átomos y demás, pero no de como, insisto, con el secundario. Cuando me decían salmuera, bueno, salmuera es agua, sal. ¿Se entiende? Eso vi mucho error. Y en el parcial eso es crítico. Esto es más, no es que esté totalmente mal, pero es una recomendación. No voy a dar nombre de quién hizo ni nada porque no quiero que se vea eso. Si yo veo esto en el parcial, digo, bien, acá me pusieron que hay dos ecuaciones, me pusieron, che, ¿y las restricciones de X dónde están? ¿Y las restricciones de equipo? ¿Y los grados de libertad? No me hicieron nada. Entonces, nada, o sea, si esto está bien resuelto, y bueno, le pondré si tiene el 20% del ejercicio, o sea, ni siquiera la mitad, porque me está faltando un montón de cosas. ¿Qué pasó? La realidad es que sí, este grupo sí lo había resuelto, pero me está resolviendo con entre medio de las ecuaciones que está teniendo en cuenta. Acá está la otra ecuación, por ejemplo. Como es difícil encontrarlo, insisto, es muy importante el orden, la prolijidad. Hagan primero, como dice acá, primero hacer el análisis de grado de libertad. Me fijo cuál equipo tiene el menor grado de libertad. Si tiene 0, arranco por ese y no tengo que definir nada. Si tiene 1, es muy probable que me falte la base de cálculo. Si me dio 1 y tengo la base de cálculo, no puedo definir yo arbitrariamente una base de cálculo. Hay algo que está mal. Si me dio negativo, el profe ya me dijo 20 veces en clase que no me va a pedir nada que dé grado de libertad negativo. Definitivamente estoy dando más datos o más ecuaciones de las que corresponden. Les doy un ejemplo. Acá yo tengo 8. Si yo en vez de tener 3 ecuaciones le pongo 5 ecuaciones, esto me queda 3. Y si después le meto 8 datos, porque lo resolví todo antes a las 8 variables, y esto me va a quedar como menos 5, me va a quedar hiper negativo. ¿Se entiende? Entonces, si da negativo, recuerden lo que le estoy diciendo. ¿Cómo lo tienen que hacer? Entonces, primero hacen el análisis de grado de libertad. Acá no hace falta que escriban todas las ecuaciones, en este caso los chicos no lo escribieron. Y directamente digo, grado de libertad 0, el problema puede ser resuelto, y acá me muestran cómo lo resuelven. Eso sería lo ideal para el parcial. Otra cosa, mucho ojo con las concentraciones volumétricas. Esto, por ejemplo, si ustedes lo ven acá, el 1 es adimensional y este 0,15 es grado por litro. Gramos por litro. Es una concentración volumétrica. Se están restando manzanas con autos. ¿Sí? Hay una naturaleza ahí que no es buena. Lo otro, X22 no es este valor. Este valor es la concentración. ¿Cómo lo tendrían que hacer bien en fracción másica? Porque una cosa es concentración y otra cosa es fracción másica.
¿Está bien? ¿Cómo hago para fracción másica? Para pasar las unidades de un lado al otro. 1 litro de solución, vamos a suponer que es la densidad del agua. Entonces simplifico, litro con litro se me va, me queda que 1 litro de solución son 1000 gramos de agua. Entonces tengo 0,15 gramos de TBO, era esto, en 1000 gramos de agua, me queda que X21 no es 0,15, porque esta es la concentración volumétrica, X21 es 1,5 por D a la menos 4. ¿Sí? Y es porque estamos hablando de agua, porque si la densidad en vez de ser 1 fuera otro número, 0,66 por ejemplo de etanol, acá la masa me cambia y por ende la concentración también. Y luego X22, ahora sí estamos hablando de fracción másica, adimensional, 1 menos 1,5 por D a la menos 4, me queda este valor. Y esto es lo que les comentaba hace un ratito, si yo tuviera que sumar este con este, la sumatoria debe ser 1, para este caso puntual no me conviene redondear todo al 1. Al menos aunque sea trúnquenlo en 0,99 como para dar esa sensación que todavía me está faltando un poquito más para llegar al 1. Esto si estamos hablando de líquido. Si estamos hablando de gas, recuerden que 22,4 litros serían 1 mol aproximadamente. Esto está bien, es una condición estándar, pero nosotros no estamos teniendo en cuenta ni presión ni temperatura, entonces con esto podrían saber. Después mol, lo multiplican por el peso molecular, que va a estar en gramos sobre mol. Este mol se me va a eliminar con este mol, y me va a quedar cuántos gramos tengo de oxígeno en una determinada corriente, por ejemplo. ¿Está bien? Y este es otro caso, por ejemplo, los chicos aquí pusieron estos datos, pusieron estos datos, pusieron estos datos, tienen tanta cantidad de datos que el grado de libertad le queda menos 5. ¿Qué sucedió? Esta ecuación no va, esta ecuación no va. Y si se fijan, todas estas ecuaciones, yo reemplazando los datos, todas me están diciendo el valor de F3. Que más o menos, salvando ahí los redondeos, más o menos me dan todo lo mismo. Ahora, ¿qué pasó con este? Como este lo redondearon mucho, tal vez han sacado esta información de un libro o de alguna tesis que ha hecho el balance de masa, como este valor lo redondearon mucho, acá sí se me cayó precipitadamente. Pero en realidad el valor que le corresponde es este. Si en vez de redondearlo lo hubieran puesto, el valor daba bien. ¿Estamos, chicos? ¿Hay alguna duda? Dejo de grabar ahora.